Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar sobre el ejército alemán en Afganistán. En realidad, esto de que los alemanes hayan vuelto al escenario bélico mundial es quizás lo más preocupante que ha sucedido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que pone a todo el mundo en alerta. Ya los alemanes, desde que eran saxos, teutones, godos, visigodos y parte de los hunos o los vándalos, tenían la particularidad en su cultura de la crueldad y la violencia absoluta como formas de defensa y ataque. Tras la caída del Imperio Romano, impusieron en Europa el oscurantismo medieval y la Santa Inquisición, pues eran un solo imperio junto con España y Portugal en los tiempos de la conquista de América. Su crueldad fue tal que España los sacó de Venezuela, donde su racismo se convirtió en genocidio de indígenas. Luego fueron la mayor ola migratoria que llegó a los Estados Unidos y colmó colonos, desataron un genocidio indígena en la conquista del oeste. Su brutalidad se hizo notoria en las colonias de África y llegó al extremo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial inventaron la guerra química y en la Segunda Guerra Mundial la guerra mecanizada, estando a punto de inventar la guerra nuclear, que fue un invento norteamericano. Recordemos que cuando invadieron Rusia, habían ya practicado la política genocida contra judíos, gitanos y rusos, pero los rusos finalmente los derrotaron y los humillaron, llegando inclusive hasta Berlín y dividiendo a Alemania en dos: la República Federal Alemana, a cargo de los Estados Unidos y sus aliados, y la República Democrática Alemana, a cambio de la URSS, la Unión Soviética. Por esto llevan en su subconsciente social un odio enconado a los rusos, aunque ahora sean los mayores beneficiarios del nuevo gasoducto del Mar del Norte, gasoducto ruso. Este ahorro militar, pues no podían tener ejército los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, permitió a Alemania, junto con el Plan Marshall, reactivar su economía y llegar a ser una potencia económica mundial y el eje de Europa, de la Unión Europea, por lo que Inglaterra optó mejor por salirse de ella y dejar de ser cola de león, prefiriendo ser cabeza de ratón. Para entender la mentalidad alemana del siglo XXI, solo tenemos que recordar a Donald Trump, el hijo de migrantes alemanes a Estados Unidos, que llenó ese país con fanatismos raciales y políticos contra los socialismos, los negros y sobre todo contra chinos, hispanos y latinos, que pensó inclusive en una guerra nuclear contra Corea del Norte, que finalmente la sacó de sus delirantes planes de gobierno, pero multiplicó de manera brutal el odio contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. El retorno de los alemanes a los campos de batalla, como en el caso de Afganistán, es lo peor que ha pasado en los comienzos de este nuevo siglo,
pues es el retorno de la mentalidad genocida y racista, de la crueldad total, de la disciplina ciega en los escenarios bélicos del mundo. Recordemos, como dije, que en la Primera Guerra Mundial los alemanes inventaron la guerra química. En la Segunda Guerra Mundial, la guerra mecanizada. Y estuvieron a un paso de inventar la guerra nuclear, que finalmente, precisamente, fueron los alemanes los que inventaron la bomba atómica en Estados Unidos. La cultura alemana, caracterizada por la disciplina, el orden, la sumisión total propia del ejército prusiano, y que desde ahí invadió la vida familiar, urbana y todas las relaciones humanas, llegando a manifestarse incluso en su idioma, que a los latinoamericanos nos suena como ladridos de perro, y en esa forma tan parca de manifestarse en las relaciones humanas, es ahora motivo de observación minuciosa luego de esta guerra de Afganistán. No alcanzamos a entender cómo fue posible que después de la Segunda Guerra Mundial Alemania volviera a tener un ejército y dejara de ser nuevamente un país neutral y pasara a ser un país beligerante. Ojalá hubiera optado por el camino y la posición de Suiza, que no se mete en ningún conflicto con nadie. Muchas gracias.